Bueno, seguimos conversando sobre derecho previsional. ¿Alguna otra cosita para agregar? Yo tengo algunas inquietudes. Por ejemplo, habitualmente se habla de los aportantes de cajas distintas. ¿Cierto? Una persona que, bueno, un empleado provincial de la provincia de Misiones no aporta a la caja nacional, ¿cierto? Al ANSES, para ser claro, sino al IPS, ¿no? A la caja. Exacto. ¿Cómo juega eso? Supongamos, porque también sé de casos que hacen aportes durante una época de su vida en una caja y aportes luego en la otra. ¿Cómo juega? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más conveniente? Por ahí, lastimosamente, no va a ser qué es lo mejor, sino que el beneficio que se va a determinar es dónde exista la mayor cantidad de años de aporte. Ajá. Por ejemplo, una persona que ha trabajado 10 años en el municipio y por cuestiones de su vida sale de esa entidad y se pone a trabajar en un comercio como empleado, trabaja 3 años, por cosas de la vida deja de trabajar en ese comercio y se abre un kiosco y es monotributista hasta que se termina de jubilar. Bueno, hasta que completa los años. En este caso va a tener, como monotributista, quizás dije 3 años en relación de dependencia, 17 años con suerte, si es que lo tiene bien aportado, como monotributista en el régimen de autónomos, 3 años de relación de dependencia y los 10 años en la provincia. ¿Cómo se procede? Haciendo un reconocimiento de servicios. O sea, se arma un expediente en lo que es Instituto de Previsión Social de la provincia y en base a ese expediente de reconocimiento se trae al ANSES, ¿no? Y ahí Pero estamos de acuerdo. Rige el lugar donde más Mayor cantidad de años de aporte y tenga. aportes hice, digamos. Sí, donde estén cotizados, digamos. Bien. Es un A la cómputo que hay inversa, que hacer. si la persona tuvo más años de aportes en el IPS, pero tiene algo de aportes en el ANSES, base del reconocimiento de servicios ante el ANSES, y luego con ese expediente de reconocimiento de servicios se irá al IPS a tramitar su jubilación. Exactamente. Para arrancar desde el principio con eso, ¿qué aportes van al IPS? Los empleados públicos de la provincia. ¿Qué más? Todas las reparticiones públicas. Todas las reparticiones públicas, los municipios y los empleados del Estado provincial. Así es. Y a la Caja Nacional, a la Caja ANSES, el resto, digamos, ¿no? Los aportes, los autónomos. Los autónomos y todo lo que sea en relación de dependencia privada particular. Bien, entonces ahí cuando surge esa situación en que hay aportes... Perdón, y del Estado Nacional. Y del Estado Nacional, bien. Entonces cuando surge esa situación, la guía, digamos, o lo que rige es el lugar donde más se aportó. En ese caso, obviamente, digo, se me ocurre a mí pensar que en la Caja Nacional son mejores los beneficios, ¿o no es así? Por ahí tiene que ver cómo se liquida, que creo que es de conocimiento que se toman los últimos 10 años aportados. O sea, y de esa cotización existente en la base de datos que tenga tanto el IPS como el ANSES va a surgir el haber. Es así, ¿no, doctora? Sí. Por ahí, no porque me vaya en esta caja, o yo acá trabajaba de chofer, me quiero ir como chofer, Claro. que es por ahí lo que la gente, pero yo quiero irme, pero tenés 10 años acá y 15 acá, no hay manera, a no ser que vuelvas y reingreses a trabajar. Bueno, ahí Lo que se va a computar son los 10 últimos voy al años ANSES, aportados. Sí. me viene una liquidación de lo que me corresponde y no estoy conforme. ¿Qué hago? Voy a hablar con alguna de ustedes. ¿Y qué hacemos ahí? Una pena que no vino a hablar antes con alguna de nosotras. Antes Porque no hay que- iba a tener ese problema. Muy bien. ¿No, doctora? Eso es bueno. Muy bien, claro, muy bien. No. Esa Entonces- es la idea, que vean al O profesional. sea, es importante para garantizar. asesorarse antes, Sí, totalmente. durante el proceso de realización de la Sí, jubilación. más cuando ya tienen el beneficio obtenido, que es el caso que me estás comentando, generalmente ya te vienen a ver porque un vecino le dijo que cobra muy poco. Claro. Ahí te vienen a ver, pero lo bueno sería que se asesoren antes, entonces uno más o menos tiene una estimación, un cómputo Porque de lo ustedes que va a también hacer. intervienen en toda la realización del Pero trámite, ¿cierto? claro, siempre yo digo, estos son obligaciones de resultado, porque te traen el expediente, lo armas y uno ya sabe la proyección que puede tener. Uno, si va a salir o no, favorable o no. Bastante estimado uno tiene el resultado. Por ahí puede tener un resultado desfavorable. Bueno, ahí sale supongamos un resultado que no le... ¿Un haber o un resultado?
que no sé qué. Un haber qué es el monto no te gusta. Sí, el monto. Sí. Lo que voy a no me gustó. Yo voy y hablo con mi abogada y le digo, mire, doctora, no me gusta. ¿Y qué se hace ahí? Seguramente habrá una instancia administrativa de Exactamente, planteo. bueno, hay que ver en qué momento, en qué etapa viene después de haber recibido la resolución, si es que también se notificó y demás, porque hay distintos plazos y distintos remedios y recursos como para modificar. Ahora, generalmente lo que se hace, se trata de pedir un reajuste por error en la liquidación y demás y adjuntar la prueba si es que existiese, porque Bien. está mal liquidado o una cuestión. Y eso se dicta una resolución dentro del ANSES, dentro del ámbito, ANSES. del ámbito administrativo. Bien. Sale la resolución del ANSES y no me gustó tampoco, Celeste. ¿Puedo ir a hacer un reclamo judicial? ¿Puedo hacer un juicio con eso? Así es. Bien. Hablando de plazos, luego, supongamos que la persona obtiene su beneficio, tiene 30 días para poder hacer el reclamo de reajuste que hablaba Eso es muy Clara. importante. Ahora, supongamos que... Desde que recibo una comunicación, Exacto, ¿cómo es? desde que se recibe la por correo? resolución. ¿Cómo se hace habitualmente? Normalmente, si la persona tramitó sola su beneficio, lo va a recibir por correo. Y si Ahora, no, se lo el hizo por medio de su profesional, apoderado, claro. nos notifican a los Bien. apoderados. Bien. Así que desde la fecha de notificación hay 30 días hábiles para poder hacer el reclamo de reajuste de haberes. Ahora bien, puede ser un caso de una persona que está jubilada hace muchos años y que recién ahora se entiende y siente que no está conforme con lo que está cobrando. Entonces, bien se puede igualmente hacer una solicitud de reajuste de haberes siempre y cuando le corresponda, porque es deber del profesional no ilusionar de balde inútilmente a una persona, sino que no es nuestro deber sacar las cuentas y ver si realmente habría derecho a hacer un reclamo. Así que se hace el reajuste, la solicitud de reajuste de haberes, que normalmente el ANSES, cuando uno reclama que se liquide en base a otro índice que sea más favorable a la persona, va a denegar ese requerimiento. Y con esa denegatoria nos habilita la instancia para poder irnos al juzgado federal, donde se inicia un juicio de reajuste de haberes. Entonces, aquel que tiene una jubilación ya otorgada hace bastante tiempo y se entera, ve, le comentan, le dicen que está cobrando poco, quiere decir, puede ir y todavía tiene una instancia previa administrativa en la ANSES. Sí. Bien. Y ahí luego sale negativo, supongamos. Sale negativo, se inicia el federal. juicio ante juzgado federal. El juzgado federal, bueno, ya estamos haciendo un juicio contra el ANSES reclamando que el haber mensual que la persona está cobrando no debería ser sino que debería ser tal otro, que es lo que estamos reclamando. Bueno, les transmito una pregunta. ¿Qué pasa con las AFJP? ¿Se puede reclamar retroactivo? ¿Los sueldos no se actualizaron o reajuste, dice? Bueno, las AFJP no existen más desde diciembre del año 2008. Ahí entramos en otra posibilidad también de hacer un litigio judicial. Había, en época de las AFJP, hay que ver ese caso particular, si la persona tiene un componente público y componente de la FJP o si es íntegramente de la FJP, que es lo que popularmente se llama, es una FJP puro. La ley en ese momento determinaba que la persona que accedía a un beneficio siendo nacido luego del año 62, hombres y 68 mujeres, iba a participar solamente en el pago de ese haber la AFJP. En esta situación han quedado muchísimas personas, tanto viudas que cobran pensión como personas que accedieron al beneficio de retiro por invalidez, que hoy día están teniendo un haber mensual de 1.000 pesos, de 500 pesos, de 300 pesos, súper bajo. ¿Qué sucede? Y eso quedó como en el régimen de... Claro, porque la ley no garantiza el haber mínimo de ley para la gente que era de las AFJP puras, ya sea que hayan optado a su vez dentro de la capitalización. Exacto, el régimen de capitalización. Así que eso nos habilita también a hacer un reclamo previamente, obviamente, ante el ANSES, que el ANSES lo deniega, pero luego se puede ir al juzgado federal a hacer el reclamo pidiendo que sea el ANSES el que aporte
el monto necesario para que la persona llegue a cobrar el haber mínimo de ley garantizado por la Constitución Nacional. Bien. Me hace una pregunta que es que nunca es cómoda cuando nos preguntan los plazos. Nosotros nos suelen preguntar cuánto tarda y siempre nos meten en un problema porque hoy hay cosas obviamente que no dependen de nosotros. Pero ¿qué idea se puede tener desde que estoy en condiciones de jubilarme, voy al estudio, nos sentamos, me piden los papeles y llego hasta que me salga la jubilación? Hoy, ¿de cuánto hablamos? Hoy por hoy tenemos que estar hablando lamentablemente de unos 8 meses. Y si es una persona en la que ha trabajado en algunos de estos servicios especiales que hoy hablamos, empresas de la construcción, rurales, y si tiene muchas empresas, son muchas verificaciones y puede ser más tiempo. ¿Por qué? Porque en cada caso se hace esa verificación. Sí. Para cada... ¿Y qué se verifica? Si uno tiene todo, si yo presento los recibos, ¿qué? Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Si uno saca la sábana de aportes, salen los años de aportes, pero no sale el carácter de los servicios. Entonces, eso es lo que se verifica, el carácter de los servicios. No se duda sobre si la persona trabajó de tal a tal año. Porque el aporte está. El aporte está, sino que lo que se va a verificar es qué hacía esa persona. Bien. Entonces, por eso, previamente, cuando se inicia el expediente, se acompañan recibos de sueldo para que, una vez iniciado, pase el expediente al área legal y dictamine sobre si prima facie estaría acreditada que esa persona ha trabajado en esa actividad especial que se está solicitando. Recién ahí se van a hacer las verificaciones a todos los empleadores que sea necesario, a pesar de que en el expediente están algunos recibos de sueldo o certificados simples de trabajo o certificaciones de servicio. A pesar de eso, se hace igual. Sí o es por sí. la actividad que desempeñaba el trabajador, no por la actividad que desarrolla la empresa. La actividad principal, porque le habrá ocurrido a usted también, doctora, que por ahí una empresa se dedica por ejemplo, a lo que es la elaboración forestales y elaboración rurales, de yerba, por ejemplo, que es un ámbito amplio, y una persona que trabaja en la planchada dice, no, pero es rural, que estaba acomodando, no, si bien la yerba es una planta y tiene que ver con toda la actividad agrícola, no va a corresponder, porque es una actividad ya que va a la rama comercial. Entonces, por ahí justamente se tiene en cuenta la actividad. En esos casos, lamentablemente, tenemos que informar de que se extiende más allá todavía de los 8 meses. Sí. Un año hablaremos. Sí, probablemente sí. Es mucho, ¿no? ¿Y cuándo se puede iniciar el trámite? ¿Puedo iniciarlo antes? Porque me estoy por jubilar el año que viene. Arranco ahora para... Se puede iniciar antes solamente cuando la persona reúna los 30 años de aportes y puede iniciar 4 meses antes de la fecha de su cumpleaños. La cláusula feliz cumpleaños. Bien. Claro. Popularmente es la jubilación de feliz cumpleaños. La idea, ¿cuál es? Que el expediente se tramite para que en el mes que la persona cumple la edad, cobre. Pero bueno, más allá por ahí de los esfuerzos del deseo de la persona y del esfuerzo que haga el personal de ANSES, no siempre se llega a ese objetivo. ¿Cómo anda ANSES? Anda bien, ¿no? Bien. Pero demora como en todos lados seguramente por esto, claro. Sí, el ANSES. No digo que la demora obviamente no depende de lo local, ¿cierto? Es todo un sistema que está... Nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra oficina de ANSES es una oficina chica, que tiene 20 personas, 23 personas, y que atiende una población muy importante. Un territorio. Así que siempre está atiborrado de gente, con mucho trabajo, y realmente es loable la buena voluntad que presta el personal de ANSES. Pero realmente el ANSES del Dorado necesita que le asignen más personal. Es una realidad, sí. Porque voluntad de trabajo le sobra, pero la cantidad de gente que atienden y los turnos son seguidos y por ahí uno que otro tarda más y
bueno, es complejo, se ve que trabajan muchísimo. Bueno, yo me quedo entre muchas cosas con que sugerir que vayan a ver a un profesional, las personas que están por jubilarse, antes, ¿cierto? Antes de hacer el trámite, Claro. que averigüen, que consulten o que en todo caso encomienden dentro del trámite de realización y que de esa manera se va a tener un seguimiento, digamos, de lo que va sucediendo y las resoluciones que pueden ser contrarias, ¿no? Está permanentemente asesorado. ¿Alguna cosita más que quieran agregar, que se nos acaba el tiempo? No, nada, te agradecemos mucho que nos hayas invitado, que consideres que el derecho previsional es importante y que vale la pena ser hablado. Y bueno, quedamos a tus órdenes y a las órdenes de toda la audiencia en lo que podamos servir. Bueno, muchas gracias, Elena. Comparto lo mismo, igualmente, muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta y a tus órdenes y a responder las consultas que sean importantes para Bueno, la muchas población. gracias. Acá le doy un pequeño obsequio de nuestro gracias. programa, que es para el escritorio. Ay, qué bonito. Todo nuestro- Muchísimas Ay, qué gracias. bonito, Bueno, la justicia. hacemos un pequeño La dama de la corte justicia. y volvemos para despedirnos. Now if you see my baby is oh so fine. She's Cuentan que Dafne, por causa de Apolo, ya lo veremos en algún momento, fue transformada en laurel. A partir de ese momento, el laurel se convirtió en un símbolo de distinción y quien llevaba una corona de laureles representaba que había llegado a lo más alto, al lugar más importante. En los juegos que se celebraban en la antigua Grecia, en los juegos que se hacían en Delfos, que no eran los Juegos Olímpicos, también se celebraban cada 4 años, a los ganadores, a los vencedores de los juegos, se le entregaba justamente una corona de laureles. Ese era el premio. Al celebrarse los nuevos juegos, a los que desistían, a los que perdían, a los que no se presentaban, a los que no practicaban, a los que en definitiva, por cualquier motivo, no llegaban a donde habían llegado, se les decía, como también les decimos hoy, que se habían dormido en los laureles. Nos vemos en el próximo programa y recuerden que tenemos derecho. now if you see my baby is